Señorías, donde hay educación no hay distinción de clase. Este es un pensamiento del filósofo chino Confucio. Si queremos construir una sociedad igualitaria, si pretendemos corregir las desigualdades, y probablemente sea este uno de los objetivos comunes de los grupos representados en esta Cámara, los que están activos fuera de ella, debemos reivindicar los medios y los recursos necesarios para mejorar la educación. En el texto de la Constitución de la OMS se defiende que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Si queremos desarrollar políticas que permitan la consolidación de un sistema sanitario universal y gratuito, tenemos que perseverar en la exigencia de los dineros que, consolidados como derechos históricos en el túnel de los tiempos y de la historia, nos corresponden. La situación mundial presenta pruebas irrefutables de que la pobreza está socavando la cohesión de nuestras sociedades. Esta es una sentencia de Javier Pérez de Cuéllar, el quinto secretario general de las Naciones Unidas. Si queremos que el estado del bienestar deje de ser una utopía y perseguimos la constitución de un Estado auténticamente social, si queremos proteger los derechos que facilitan a la ciudadanía desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, y los derechos que auspician condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna, si realmente queremos combatir la desigualdad, la exclusión social y la pobreza, debemos ser implacables en la reclamación de los recursos que ahora se nos están negando. Y todo esto es lo que nos estamos jugando en el debate sobre la revisión del sistema de financiación autonómica. Una educación digna, una sanidad decente y unos servicios sociales honrados, nobles y proporcionados a modo de respuesta a los tristes dictados de las estadísticas. Nosotros, como ha dicho la consejera, lideramos la tabla de cumplidores y, sorprendentemente, al tiempo que asumimos sus obligaciones, el Estado nos relega a una distancia de 600, 800 millones de euros anuales a la cola de la financiación. Cada día que pasa, nos recordaba usted, señora Dávila, en su comparecencia del pasado día 9 de septiembre, Canarias pierde 2 millones de euros. Un dato sencillamente escalofriante, oprobioso, que es referente de la magnitud del agravio. Una ofensa severa y mayormente irreparable, no ya al Gobierno, a la ciudadanía de Canarias. Como bien saben ustedes, señorías, este déficit de financiación ha debido ser sufragado por nuestra comunidad. En la plenitud de la crisis y con los consiguientes recortes y ajustes para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Canarias aportó de sus propios recursos 400 millones de euros anuales. Un esfuerzo que ha servido para atenuar y, en algún caso, evitar la depresión de nuestros sistemas sanitario, educativo y social. Esta historia, por cierto, no es nueva. Este sufrimiento es sistemático en la historia. La historia se repite, como caviló Charles Darwin. Ese es, dedujo el científico británico, uno de los errores de la historia. Ya estuvimos por debajo de la media estatal en la aplicación del primer sistema de financiación que estuvo vigente entre 2001 y 2008, cuando se introdujo el concepto de corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas respecto de los ingresos. Y se ha reiterado la Ley Orgánica de 12 de noviembre de 2009 con el agravante de que la segunda norma introduce en el Fondo de Competitividad y a pesar del contenido de la disposición adicional tercera de la Constitución, la referencia a los recursos que recibimos por la financiación del REF. Este sistema de financiación autonómica, señorías, es, como ya esgrimió la consejera, arbitrario, injusto, insolidario y, lo que es especialmente grave,
ininteligible, imprevisible y oscuro con todas las consecuencias. Rescato aquí el pensamiento de Martin Luther King. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. En la búsqueda de esa llama y de esa claridad, durante la comparecencia del pasado día 10 de septiembre, nuestro portavoz, José Miguel Ruano, insistió, como ya había hecho durante la 8ª legislatura, en que debemos plantearnos, siquiera como hipótesis, un cambio de estrategia. Y en este tiempo, en el que se proyecta la posibilidad y la necesidad de una reforma constitucional, tal vez podríamos considerar nuestra salida del modelo de financiación común y la búsqueda del mismo amparo que tienen vascos y navarros con fueros propios en la disposición adicional primera de la norma fundamental. En cualquier caso, esa estrategia deberíamos definirla tras las comparecencias que realizarán ante esta Cámara durante el próximo mes de julio los altos cargos y los altos funcionarios que han participado en la redacción de la comunicación que el Gobierno envió a este Parlamento. La propuesta de una nueva estrategia está destacada además en nuestro ideario y es objetivo esencial en nuestra hoja de ruta, en el Manifiesto 2020 de Coalición Canaria, en el que convenimos la necesidad de progresar en el Estado mediante el reconocimiento de la lejanía e insularidad como hecho diferencial, incorporando los principios como región ultraperiférica de la Unión Europea y determinando la modulación de las políticas del Estado hacia el archipiélago. Esa modificación será el marco idóneo. Se destaca igualmente en ese documento para demandar un estatuto especial para Canarias. Don Román Rodríguez, con el respeto y el cariño que usted sabe que le dedico, hay un Gobierno en funciones. El partido no ha terminado. Estamos en tiempo de prórroga. ¿Qué hacemos? ¿Salimos del campo y dejamos la puerta abierta para que nos metan más golitos? Señor Díaz Guerra, con el mismo cariño y con el mismo respeto, cuando se ideó este sistema de financiación y fue sometido a votación al Congreso de los Diputados, ¿sabe quién era el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias? Señor Soria. El señor Soria. Tenemos que procurar. Señor Rodríguez. Tenemos que procurar. Señor Rodríguez, por favor. Tenemos que procurar entre todos, porque todos en esta Cámara representamos la voluntad de los hombres y las mujeres de la nacionalidad canaria, un cambio de signo en la constante histórica, que en términos de financiación ha sido una constante, una metódica inmutable de involución y regresión. Y conviene recordar que, como ideó Ernesto Sábato, la historia no es mecánica, porque los humanos somos libres para transformarla. Esta es nuestra lucha. Lucha canaria. Muchas gracias, señor Pitti. Para finalizar, la señora consejera, su turno, su segundo turno. Señora Dávila. Gracias, señor presidente. Me han pedido que supere al señor Pitti, pero creo que no puedo superarlo con lo de la lucha canaria. Vamos a ver. Por desgracia, este país vive una situación de bloqueo político que está perjudicando gravemente al archipiélago, tanto en el tema de compensaciones como en la urgente reforma del actual sistema de financiación. Y yo creo que en eso debemos estar todos de acuerdo. Hoy ha quedado patente en las distintas comparecencias o en la comparecencia en la que todos los portavoces han podido intervenir, los distintos diputados, en el que el tono está cambiando, ¿no? Se nota un poco que entramos en campaña, pero a mí sí me gustaría, y les agradezco a todos el tono,
que esta materia no sea objeto no de debate, todo lo contrario, creo que requiere un enorme debate y profundizar en los problemas que ha supuesto para Canarias el actual sistema de financiación, pero que no sea un elemento de confrontación. Porque si hay algo que es importante para nuestra tierra es que todos aquellos que estamos aquí, que representamos una opción política y que son opciones políticas que tienen posibilidades de conformar un gobierno después de las próximas elecciones del día 26 de junio o ser decisivos y determinantes para que se forme un gobierno, debemos estar de acuerdo en lo que es esencial e importante para la ciudadanía de nuestra tierra, y es poder tener cubiertos sus servicios públicos básicos. Yo al señor Curbelo le agradezco su prudencia. Yo también voy a ser prudente en este sentido. Nosotros creo que este Gobierno siempre se ha caracterizado por no anticiparnos a los hechos. Es verdad que cuando algunos auguraban que iba a ser muy poco probable tener los recursos que compensaban el extinto impuesto de tráfico de empresas, el ICTE, vinimos a esta Cámara y dijimos que sí, que esos recursos iban a estar disponibles y de hecho ya se están librando y se están quedando en Canarias desde el mes de enero librados por mensualidades. Pero también es cierto que el señor Montoro ha explicado muy claramente que un gobierno en funciones no puede tomar decisiones de carácter económico que afecten a los presupuestos generales del Estado aprobados para este año. Nosotros confiamos en que el compromiso que adquirió el señor Montoro en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera finalmente se concrete en con qué margen va a poder contar la Comunidad Autónoma de Canarias para poder aumentar el techo de gasto y así compensar el déficit de financiación de los servicios públicos. Señor Rodríguez, le hemos dado cuenta de las peticiones y yo creo que eso es un ejercicio de respeto a esta Cámara y de absoluta transparencia. Les he trasladado con absoluta claridad cuáles han sido las peticiones de esta comunidad autónoma, porque creemos que son decisiones que, estando en gobierno en funciones, el señor Montoro dejó muy claro que, estando en funciones, seguía ejerciendo de ministro y, por lo tanto, está en el ámbito de su decisión revertir algunas decisiones que están perjudicando a Canarias. Indudablemente no está ahora para poder revisar el actual sistema de financiación, es obvio, pero sí es verdad que nosotros, el Gobierno de Canarias, esta Cámara, el conjunto de su ciudadanía, tenemos que pertrecharnos con todas las herramientas políticas, técnicas y sociales, si se me permite, para poder enfrentarnos a una decisión muy importante que va a ser la revisión del próximo sistema de financiación. Al señor Márquez le agradezco su predisposición y el apoyo a que, si realmente después del 26 de junio se puede formar gobierno y en ese gobierno está su partido, pues la plena predisposición para que ese sistema sea justo con el conjunto de la ciudadanía y especialmente teniendo en cuenta que quede fuera el régimen económico y fiscal, que no compute y que por lo tanto no sea un elemento que distorsione el sistema, que tiene que ser igual para el conjunto de los ciudadanos y por lo tanto va a ser muy importante que la revisión de la Constitución, en esa revisión de la Constitución española podamos encontrar un anclaje de nuestro régimen económico y fiscal que garantice que no quede al albur del gobierno de turno el poder, poner la media, de estar en la media de inversión o deprimir el actual sistema de financiación, que es lo que realmente ha ocurrido, es decir, el haber insertado parte del régimen económico y fiscal dentro del sistema dentro del sistema de financiación. Yo, respecto tanto al señor Díaz Guerra, creo que estamos de acuerdo en la base y yo creo que ahí es donde tenemos que sentar la base de nuestra predisposición. Y es que creo que es un error mirar para detrás. Si nos empezamos a tirar los trastos a la cabeza, no acabaríamos nunca y, por lo tanto, aquí hay muchas responsabilidades y la responsabilidad fundamental es el realmente no haber
previsto que este sistema, que fue pensado para una etapa de expansión económica, pues se enfrentó a una etapa de una grave recesión, y eso hizo que la brecha aumentara y que por lo tanto era poco previsible. Eso es lo que estamos pidiendo. Primero, que el próximo sistema de financiación sea un sistema de financiación que, ante todo, pues nos permita anticiparnos y hacer previsiones y modelos que nos permitan prever lo que va a pasar ante distintos escenarios económicos. Y el señor Pérez, decirle que efectivamente estamos en la senda de la consolidación fiscal, esa responsabilidad, ese rigor que ha tenido este Gobierno y el anterior Gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Socialista ha permitido que en un momento donde la economía crece, nosotros también podamos acompañar con el presupuesto en ese crecimiento. Y acompañar en un presupuesto, el de 2016, que ha sido diseñado para que todos salgamos al mismo tiempo y que ese crecimiento económico de Canarias permita que los que tienen mayores debilidades puedan tener un colchón más amplio, y de ahí que este sea el presupuesto más social que se ha presentado a este Parlamento, y que se haya hecho un especial esfuerzo en dependencia, que se haya hecho un especial esfuerzo en dotar la prestación canaria de inserción. Mientras otras comunidades autónomas están teniendo que hacer ajustes importantes, esta comunidad autónoma se permite crecer y, por lo tanto, aumentar también su presupuesto y sus ingresos. Y, por último, señor Pitti, gracias por su solicitud de comparecencia. No solamente estamos cumpliendo, sino que además es que la Comunidad Autónoma de Canarias y las comunidades autónomas cumplidoras, y me gustaría mencionar aquí las corporaciones locales, estamos siendo solidarias para que el conjunto del Estado cumpla con el déficit. Son las comunidades autónomas, pero especialmente las corporaciones locales, las que finalmente atienden en una primera línea a las demandas de las peticiones de las personas que se encuentran en una situación de pobreza, en una demanda de una petición de servicios sociales, los que se encuentran con el problema en primera línea. Como digo, el señor Montoro ha explicado que se encuentra en funciones, pero ejerciendo. Por el momento no hemos tenido respuesta a la petición de reunión bilateral en la que el ministro nos invitó a tener para concretar esas medidas. Entendemos que en ese momento pues el Ministerio estará estudiando cuál es la mejor fórmula para materializar el resto de compensaciones, y por eso no pretendemos anticiparnos toda vez que no haya una decisión del Ministerio y también de la propia Comisión Europea, que recela del escenario que le ha remitido el Gobierno de España. Vamos a trabajar sin descanso, como hemos hecho hasta ahora, porque tarde o temprano, como se ha dicho aquí, habrá un nuevo Gobierno, y queremos que cuando esto suceda nos encontremos sobre la mesa con una propuesta lo más avanzada posible. Una vez más, el Gobierno de Canarias ha cumplido con su responsabilidad, tanto en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad como de haber exigido al Gobierno central las compensaciones por ello. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera.